Buenas tardes. Estamos haciendo la charla de seguridad en salud y el trabajo, la articulación del SENA con la educación media. Mi nombre es Jorge David Alborchadí. Soy ingeniero industrial y estoy vinculado al SENA de Catucá. Bien, las charlas, los temas que vamos a ver hoy, están unos videos, unos acuerdos, el reglamento del aprendiz, unos conceptos del reglamento del aprendiz, algunos conceptos del decreto 1443, uno, la importancia de los EPP como su explicación, algunas definiciones de seguridad y salud en el trabajo, eh, también otros factores de riesgo en la entidad. Explicaremos el rombo de seguridad de la NFPA 704 y haremos una breve introducción de los extintores. Entre los acuerdos está el cumplimiento del tiempo. La charla está programada para alrededor de hora y media a 2 horas. Estaremos atentos escuchando. Haremos adecuado uso de nuestras herramientas tecnológicas. Preguntas que tengamos que hacer, ojalá que construyan en beneficio de la comunidad, en beneficio de la charla de seguridad y salud en el trabajo. El que quiera compartir experiencias lo puede hacer aquí por este medio. Como dijimos, escuchamos y con mente abierta. Y la asistencia. De introducción, veremos un video de, de los ambientes de los niños.
Bien, en este video vimos algún concepto de accidente, Pues como dice ahí, el accidente es un suceso no planeado que nos puede causar daño o una lesión. En el video hablaron de entre las lesiones que pueden tener los niños entre menor de 1 año y mayores que 1 año. Las lesiones que tienen los niños menores a 1 año están entre las quemaduras y por ahogamiento. Obviamente ellos no son los própices que lo hacen, pero esos son los accidentes que sufren los niños a esa edad. Ya mayores que 1 año, entonces tienen golpes, caídas, cortaduras, intoxicación, picadura. Son los riesgos a que están expuestos o los accidentes que sufren estos niños. Un poco más adelante, ya mayores de edad, los accidentes ocurren, los anteriores, en los recreos, en los baños, en las aulas, en las canchas, bajando o subiendo las escaleras y los talleres. Y por otra parte, el video también hace unas recomendaciones de no correr, no empujarse, no tirarse objetos, tener unos juegos más suaves, no ser tan bruscos y no llevar navajas para cortar, para sacar punta con navaja. Un tema muy importante que está relacionado con la seguridad, salud en el trabajo, es el reglamento del aprendiz. En el reglamento del aprendiz nos dan lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, unas connotaciones en los capítulos. En la parte izquierda está anotado o está el enlace de este documento, el reglamento del aprendiz. Este reglamento consta de 8 capítulos. Entre estos vamos a hablar en el capítulo 2, 3 y entre 2 y 3, que es los derechos y los deberes. De los derechos que tienen los aprendices y los deberes y las prohibiciones. Entonces, el capítulo 2 habla de derechos, de estímulos del aprendiz. En su artículo 7 dice, derechos del aprendiz SENA. Derecho es la potestad que tiene el aprendiz de gozar de libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Es decir, el SENA respeta su condición como persona y lo admite para impartirle el aprendizaje en la especialidad que usted haya elegido libremente. Por eso le dice, el derecho es la potestad que tiene el aprendiz de gozar de libertades y oportunidades. El punto 5 del artículo 7 dice, recibir oportunamente los elementos de seguridad propios de su ocupación según programa de formación para la protección de su integridad en los ambientes de formación del SENA o de otras entidades y lugares donde se presente la formación SENA. Digamos que el SENA forma a sus aprendices en diferentes espacios. Puede ser en los edificios propios del SENA, puede ser en edificios o instituciones educativas de educación media, como es el caso de la mayoría de ustedes, o puede ser en ambientes abiertos. También puede ir en ambientes cerrados que llamamos, es hacerlo en empresas.
Entonces, por eso dice, de acuerdo al ambiente, así será el- los elementos que tendrán que usar. Ahora hablaremos en el capítulo 3 de los deberes y prohibiciones del aprendiz SENA. Esto es del reglamento para el aprendizaje de SENA, del agosto 19. Entonces, en el capítulo 3 dice, en el artículo 8, deberes. Aquí habla de deberes del aprendiz. Entonces ya habla de deberes, es algo que usted no se le impone, pero usted debe, por ser aprendiz SENA, casi en la obligación de hacerlo. A pesar que usted tiene libertad, pero debe cumplir con unas obligaciones. Esta obligación tiene carácter legal, es decir, si usted cumple este deber, puede caer en procesos penales. Entonces, esta obligación legal, social y moral que compromete a la persona a cumplir con determinada actuación, asumiendo con responsabilidad todos sus actos para propiciar la armonía, el respeto, la integración, el bienestar común, la sana convivencia al servicio de los demás, la seguridad de las personas y los bienes de la institución. Entonces, el SENA recomienda como un deber tener respeto, tener respeto por usted, respeto por la comunidad, respeto por la institucionalidad del SENA y sus bienes, que no solamente son para usted, sino para la comunidad en general. Otro punto del capítulo 3.20 dice, usar apropiadamente y promover el uso de los elementos de protección personal que correspondan a la ejecución de su formación, aplicando las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, definidas por la entidad y por la normatividad para cuidar de su vida, salud, integridad, prevenir riesgos, promover ambientes seguros y saludables. Es decir, eh, les recomienda tener buenas prácticas con usted. El punto 21 habla de cumplir con la reglamentación y directrices que se emitan por el SENA para la realización de la etapa productiva. Entonces, cuando el punto 21 de cumplir con la reglamentación y directrices, esto ya en el ambiente, cuando usted está haciendo prácticas en las empresas, que debe cumplir con los lineamientos y con las normas que establezcan la empresa en la cual están. Punto 23 le sugiere que porte el uniforme de manera responsable, con orgullo, de manera decorosa, en los ambientes donde se desarrollen las actividades curriculares y extracurriculares, así como las académicas. Obviamente, amarrada también a la etapa productiva, cuando la empresa patrocinadora lo exija. Aquí tenemos un parágrafo que dice, procurar por el cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad, garantizando el cumplimiento y el tratamiento, si fuera el caso médico, de los procesos de rehabilitación establecidos por las instancias de salud tratante, si fuera el caso necesario. Ahora tenemos en este capítulo 3 una parte que va en el artículo 9, se llama prohibiciones. Entre estas tiene la siguiente: prohibido fumar en áreas no permitidas en el centro de formación, así como ingresar
comercializar, promocionar, ingerir o suministrar bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones del SENA, o ingresar a la entidad en estado que indique alteraciones ocasionadas por el consumo de esto. O sea, el SENA no permite o le tiene prohibido a sus aprendices que lleguen bajo los efectos de las sustancias alcohólicas o sustancias psicoactivas. Tampoco permite ingresarlas, comercializarlas, distribuirlas o ingerirlas allá adentro. Otro artículo que prohíbe es el punto número 8. Dice, ingresar o portar armas, objetos cortopunzantes, explosivos y otros artefactos que representen riesgos o puedan ser empleados para atentar contra la vida o la integridad física de las personas, para destruir o deteriorar la planta física o los bienes del SENA o de las instituciones en las cuales se adelantan actividades de aprendizaje culturales, recreativas, deportivas y sociales. Los miembros de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado que se encuentran en un proceso de aprendizaje no podrán portar armas en el centro de formación. Es decir, el SENA no permite la entrada de elementos que atenten contra la vida o atenten contra la destrucción de los bienes del SENA. Entonces está prohibido las armas, los explosivos, los elementos cortopunzantes, unos que atentan contra la salud y otros que atentan contra la estructura del bien de formación. Ahora hablaremos del decreto 1443. Este decreto fue emitido por el Mintrabajo, por el Ministerio de Trabajo, en el que dice así: decretos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Un decreto que consta de 8 capítulos. En la parte en el primer capítulo habla de a dónde está aplicado y las definiciones de salud y trabajo. El capítulo número 2 habla de política en seguridad y salud en el trabajo. Política, el capítulo número 3 habla de la organización y sistema de salud y de seguridad y salud en el trabajo. El capítulo 4 establece los lineamientos para la planificación. El capítulo 5 habla de las directrices de la aplicación. El capítulo 6 todo tiene que ver con la auditoría y la revisión de la alta dirección. El capítulo 7 de mejoramiento y el capítulo 8 de disposiciones finales. Nosotros vamos a estar concentrados en el capítulo número 2, donde tiene que ver de política en seguridad y salud en el trabajo. Nuestro capítulo, entre otras, en la parte de definiciones, tiene conceptos como no conformidad, consiste en el no cumplimiento de los requisitos. Las no conformidades están contempladas en todo el proceso, en toda la estructura del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. No cumplir la norma, no hacer, no traer, no colocarse, no, es una no conformidad. No colocarse los elementos de protección, no cumplir las normas, no llenar los formatos, no llegar a tiempo, etcétera. Son no conformidades. Peligro. La palabra peligro tiene que ver con una situación de entorno.
donde hay una fuente, una situación o un acto potencial que nos puede causar daño o puede causar daño a nuestras herramientas de trabajo o a los bienes o a los bienes estructurales. Entonces, el peligro, por eso hablamos del peligro como una situación que está inherente. No la podemos ver, no la podemos tocar, pero puede causar o puede desencadenar daño a la salud o daño a los bienes propios de la entidad. Otros conceptos como riesgo. De ya aquí el concepto de riesgo combina lo que pueda ocurrir con la exposición que tenemos a nuestro alrededor. Entonces dice, combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos a la severidad del daño que pueda ser causada por esto. Es decir, si existe un peligro, existe una condición, el riesgo comienza a aumentar. Si está el riesgo latente, está el riesgo muy alto, existe la probabilidad de que suceda un accidente. Entonces el riesgo es algo que ya lo comenzamos a estructurar y se puede medir. Porque habla de una probabilidad, ya es un número. Ya podemos llevarlo a ciertas características, a ciertos números, para plantearlo y mostrarlo. Hoy hablamos de la condición insegura. La condición insegura tiene que ver con nuestro entorno, con nuestras características, con las particularidades que tiene nuestro entorno, como pueden ser mal diseño de la estructura, herramientas en mal estado, máquinas defectuosas, máquinas que se le han violado los sistemas de seguridad, etcétera. Toda esa condición aumenta el riesgo. Aumentar el riesgo es muy probable que nos produzca un accidente. Entonces, condición insegura siempre está relacionado con nuestro entorno. De condición insegura ahora pasamos a acto inseguro. Acto inseguro tiene que ver con nuestro comportamiento, con las decisiones que nosotros tomemos como personas, con nuestro entorno. Si nuestro comportamiento es un acto que deja mucho que desear en un ambiente de trabajo, los riesgos aumentan y la probabilidad de un accidente aumenta mucho más. Entonces, el acto está amarrado a nuestro comportamiento, obviamente que afecta a la producción, puede afectar el entorno, puede afectar nuestro entorno y puede afectar el medio que nos rodea. Obviamente, es posible que afecte a personas de nuestro alrededor. El acto inseguro tiene que ver con nuestro comportamiento. Condición insegura tiene que ver con el entorno nuestro. Por último, el capítulo 8 del decreto 1443 habla de unas disposiciones finales y dice así: capacitación obligatoria para todos los empleados que entran a las empresas tienen una capacitación obligatoria. Entonces dice, los responsables de la ejecución del sistema de gestión de salud, de seguridad y salud en el trabajo, a las personas que lideran estos programas, deberán realizar el curso de capacitación virtual de 50 horas sobre el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, que defina el Ministerio de Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal A. Todo el personal de gestión deberá impartir, mostrar o decirle a la persona dónde está ese curso de 50 horas como mínimo. Está montado en la plataforma o en la nube o en la web para que esa persona
hagan un curso mínimo de 50 horas. Esto está amarrado con la ley 1562 de 2002. Con esto, desarrollado y obviamente aprobado, le dan una certificación de que usted hizo el curso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto fue un decreto en el que informaron, publíquese y cumpla, dado en Bogotá, su capital, el 31 de julio de 2014, cuando nuestro presidente era el doctor Juan Manuel Santos Calderón. El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección encargado de las funciones de despacho del Ministerio de Trabajo era el señor Noé Ríos Muñoz, que publicaron ese decreto. Ahora compartimos otro video donde nos ambienta cerca de la EPP. Como también en el otro, en el anterior, también hay un enlace de este video que está montado en la página YouTube.
Bueno, este video nos dio una introducción del concepto EPP como elementos de protección personal. El video nos hablaba de los elementos de protección personal, unos elementos externos del cuerpo, que nos ayuda a minimizar los riesgos que hay en nuestro entorno. Estos elementos deben ser acordes a nuestras dimensiones. Realmente tampoco es que sean exagerados, debe que vayan ajustados al cuerpo. También nos dijo que los elementos de protección personal no deben impedir nuestra labor, porque deben ser confortables, no tener mucho peso, o sea, poco, porque vamos a mantenerlo siempre. Debe fabricarse con normas. El video también nos habló del uso del casco, de las gafas, de la monogafas, de los protectores auditivos. ¿De cuántos hay? Hay unos de inserción, de botón, de copa, moldeable, etcétera. Y lo más importante de estos elementos de protección personal son personal. Estos no son intercambiables con nuestro compañero, con nuestra pareja, no. Son personales. Bien, los elementos de protección personal los define también en el decreto 1443, en el que estamos estudiando. Pues hay otro también y les compartí el enlace para la descripción de los elementos de protección personal. Tiene varias descripciones. Entonces definamos elementos de protección personal. Su abreviatura es EPP. Entonces dice así, se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o escenario destinado a tal fin. Algo bien importante, los EPP no evitan los accidentes o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Pero el hecho de tener elementos de protección personal no estamos exentos de sufrir un accidente, pero que con los elementos de protección personal las lesiones van a ser un poco atenuadas, que ayuda a bajar un poco de sentido común, un poco de perspicacia y las recomendaciones de, de nuestro empleador o nuestros supervisores, nuestros profesores o nuestros instructores. Otra parte importante de los EPP es su durabilidad. Normalmente, la legislación colombiana establece que se les debe entregar dotación 3 veces en el año. Entonces, los empleadores han optado que si a usted se le daña la bota al mes de estar cambiada, se la cambia. A los 2 meses, si se le dañó la bota, se la cambia. Pero si la bota le duró 6 meses, los 6 meses se cambia la bota. Obviamente esto no lo sanciona porque siempre mantienen o recomiendan que los elementos de protección personal deben ser cuidados. Entonces, como dotación mínima
deben darle 3 veces en el año. Pero entonces, ¿qué considera dotación el empleador? Entonces, no le va a entregar el casco cada 3 meses, porque el casco están diseñados para durar un año y medio, y se le cuida. Hay casos en que los cascos duran 5 años y los cambian ya se ven demasiado deteriorados, pero todavía están funcionando. Entonces, de acuerdo a la durabilidad, al cuidado que se le dé, los elementos de protección personal, así también van a responder. Están fabricados con buena calidad. Como los overoles, una prenda de vestir. Estos normalmente sí, a los 3 meses ya están deteriorados. Algunos casos duran 4, 5 meses, 6 meses, cuando mucho. Sí, los utilizan a diario. Otros elementos importantes que tenemos aquí, como los tapabocas, la cofia, los tapaoídos, carnet, el monogafo. Estos son algunos elementos mínimos que son los más corrientes que usamos. Hay mucho más dependiendo de la especialidad a la que esté desarrollando. Hay protecciones manuales de caucho, de cuarnaza, de cuero, de guantes dieléctricos, guantes para todo el brazo. Bien, dependiendo de la función que estén desarrollando, así será el elemento. Hacen una breve descripción de los elementos de protección visual, de los elementos para protección facial, de algunos elementos para protección auditiva, de los elementos de protección respiratoria. Aquí, en el elemento de protección respiratoria, hay unos que son de caucho con la mascarilla intercambiable. El filtro, la mascarilla tiene un filtro que es el elemento intercambiable. Hay otros tapabocas que son desechables. Tapabocas. Entonces hay estas dos clases. El desechable y el tapabocas con nariz, que es de plástico, pero cambian la mascarilla, cambian un filtro que tiene. Hay elementos de protección para trabajo en alturas. Ya aquí tienen un poquitico más especializado, ganchos, sling. Y estos elementos deben estar certificados. Ya cumplen cierta normatividad también para los trabajos en altura. Normalmente los trabajos en ambientes escolares, como mínimo, tienen la bata, la cofia, las botas, las gafas, el overall, el carnet de la ARL, los tapaoídos. Dependiendo del laboratorio o del ambiente en el que esté, así será los EPP que estarán trabajando. Algunas definiciones del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, como contempla según la Ley 1562, julio de 2012, en el artículo 3, dice así. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, un accidente de trabajo se considera como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica y que conlleve a la invalidez o la muerte. Bien, ese es el concepto de AT, accidente de trabajo. Estos conceptos son muy puntuales, hay que tenerlo muy, muy claro. Según la ley 1562 de julio
de 2012, el artículo 4, establece enfermedad laboral. Esa enfermedad laboral, la contraída como resultado de la exposición o factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Que la enfermedad laboral es una acumulación de una exposición de factores de riesgo, exposición de riesgo prolongada en el que debía cumplir la labor con ese riesgo inherente. Entonces, de ahí donde surge la enfermedad laboral. Incidente de trabajo. Entonces ya es según una resolución, ya no es decreto ni ley, sino una resolución. La 1401 de 2007. El artículo 7 dice, incidente. Suceso repentino o no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes. El accidente tiene la misma base, la misma estructura para convertirse en accidente. Lo que pasa es que se llama incidente. ¿Y qué lo llama incidente? Entonces, sí, solo que por cuestiones de azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Es decir, que faltó un poquitico, faltó casi nada para que se convirtiera en accidente. Entonces, en vez de accidente, se llama incidente, pero que tuvo todo el potencial para convertirse en un accidente. Y le connotan aquí un pedacito que dice que por cuestiones de azar. Y yo creería que no fue condiciones de azar, sino que algo no terminó de cumplirse y por eso el accidente quedó en incidente. Hay una condición que todas las empresas deben contener en su sistema de gestión y de salud, de seguridad y salud en el trabajo, un grupo que se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité Paritario de Salud en el Trabajo está compuesto por un grupo de personas, todas pertenecientes a la empresa. Pero la mitad del grupo es nombrada por los empleados y la otra mitad es nombrada por el empleador. Normalmente estos grupos van de 2 a 5. Pero si hay 4, funciona. Si hay 3 por cada bando, funciona. Es decir, si hay un grupo de 3 por cada empleador y empleado, entonces el grupo es de 6. Y su función principal es hacerle seguimiento a la seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores y transmitir las inquietudes que surjan tanto de una parte como la otra. Normalmente las inquietudes surgen de los empleados hacia los empleadores. Eso es el Comité Paritario de seguridad en el trabajo. Hay otro comité que se llama Comité de Convivencia Laboral. Como el grupo anterior, también está conformado grupo de 2 a 5, por un lado de los trabajadores y de 2 a 5 por el lado de los empleadores, pero siempre van iguales. Así hay 2 representantes de los empleados, hay 2 representantes de los empleadores.
Pues si hay 4, hay 4 del otro lado. ¿Y en qué consiste? Controlar el procedimiento interno destinado a prevenir conductas constitutivas de acoso laboral y prever aquellos mecanismos que permitan superar aquella conducta. O sea, que entre uno de los objetivos principales es prevenir el acoso laboral. El acoso laboral es aquel en el que normalmente el empleador abusa de su condición como empleador contra el empleado. Entonces, este comité trata de minimizar, bajar o atenuar esa conducta para tener una un mejor desempeño en el trabajo, en el ambiente laboral. Seguimos con otro video para que sea de su atención. Este tercer video lo hace un médico laboral y hace unas descripciones de ciertos ambientes y nos pone un poquitico el ojo clínico para ver cómo podemos observar riesgos. Entonces, bueno, muy bien. Este video nos lleva, comparte
a 4 ambientes: el de una oficina, un quirófano, una bodega y otra parte de atención al cliente. En la oficina, después nos dice la clase de riesgo en la que está expuesta la trabajadora de ahí. Son los rayos no ionizantes, el sol, el ruido de la impresora, el ruido del teléfono, etcétera. En el quirófano nos muestra el riesgo, de que está riesgo mecánico, riesgo eh, biológico, como es de los pinchazos, con las agujas, etcétera, del manejo de los fluidos corporales, haciendo operaciones de la bodega, de los riesgos que tiene la bodega, los riesgos que tienen los equipos, los camiones, los montacargas, esto. Y el riesgo que tiene, por último, la señorita, atención al público. Que además del teléfono, a veces hay unos personajes altaneros con esta clase de empleados. Una parte le muestro ahí el enlace del video para los que deseen ampliar estos conceptos de riesgo en los entornos. Bien, hablaremos de riesgo en los entornos, en las entidades, en nuestro espacio, nuestros salones, nuestros laboratorios, nuestros talleres. Entonces son esas condiciones que van más allá de las que hemos visto. Los edificios químicos, mecánicos, químicos, sociales, biológicos, locativos, eléctricos, mecánicos, públicos, etcétera, etcétera. Entonces, el primero es el riesgo físico. Y el riesgo físico está relacionado todo con aquello que de cierta manera libera energía. Y nosotros alcanzamos a percibirla. Estos riesgos físicos pues, están iluminación, ruido, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, vibraciones, temperaturas extremas. Entonces, iluminación, estos riesgos por mucha iluminación o por poca iluminación. Pero obviamente todos estos riesgos conllevan pueden ocurrir en accidentes o puede llevar a enfermedades laborales. Otro riesgo químico, es el producido por la exposición no controlada de agentes químicos. Y como habla tu enunciado, normalmente lo percibimos sobre la piel, los ojos o la nariz. Normalmente con esos con esas tres percepciones tenemos la sensación de estar ante un riesgo químico. Entonces, estos son gases, vapores, polvos, orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, humos metálicos, no metálicos, material particular. ¿Para esto existen EPP? Sí, obviamente. Hay EPP para los gases, hay EPP para prevenir polvos orgánicos, para prevenir fibras, para prevenir líquidos tóxicos, para prevenir humos metálicos, humos no metálicos, material particulado. En la diapositiva anterior también hay EPP para exceso de iluminación. Para poca iluminación sí toca ampliar. Para mucho ruido tenemos los tapaoídos. Para la radiación ionizante, entonces, hay vestidos especializados, llaman así, vestidos especializados,
para contener esta radiación. Radiaciones no ionizantes, pues ya son con batas especializadas. Las vibraciones, hay elementos especializados para mitigar las vibraciones. Y también hay EPP para la temperatura extrema, tanto como para el frío, como para las temperaturas de extremadamente de alta temperatura. Entonces, para todos hay elementos de protección personal. Así también hay elementos de protección personal para los riesgos biológicos. Y los riesgos biológicos tienen que ver con todas esas personas que están expuestas a trabajar en ambientes donde hay virus, hongos, bacterias, parásitos, riquecias, estén expuestos a picaduras, expuestos a mordeduras, o expuestos a fluido orgánico o expuestos a excrementos. Toda esta clase de riesgos tienen unos elementos de protección personal especializados que hacen que minoran, que bajan el riesgo de la persona que labora en esta clase de ambiente. Hay otros riesgos biomecánicos, y que tienen que ver con nuestro desempeño. Así como la máquina o como el equipo tiene sus particularidades, entonces debemos adecuarnos a ellas. Pero si colocamos posturas inadecuadas frente al equipo, la máquina de por sí no la genera, pero somos nosotros que estamos aumentando el riesgo biomecánico. Entonces, estas pueden ser posturas de trabajo inadecuadas, sobre esfuerzos que no son necesarios. La manipulación manual de carga, que existen, se pueden minimizar con el manejo de herramientas adecuadas. Y movimientos repetitivos. Para todas estas hay unos elementos o unas condiciones para minimizar estos riesgos biomecánicos. Por ejemplo, en la diapositiva vemos unas personas que están caminando tapando la cara, tapándose la cara. Entonces, ahí hemos aumentado el riesgo de accidentar, de cometer un accidente. Los riesgos psicosociales tienen que ver con el desarrollo interno de la organización, de la empresa. Normalmente, estos riesgos psicosociales son un poco más complejos de manejarlos. Porque, por ejemplo, no existe un EPP para una jornada de trabajo. O no existe un EPP para la comunicación entre dos personas. Entonces, aquí ya lo que comienzan a interactuar con la personalidad, el manejo personal, manejo de la comunicación asertiva, de autocontrol, de las pausas activas. Entonces, esa es la parte con que en los factores de riesgo psicosociales se comienzan a minimizar estos riesgos. Lastimosamente, no hay un EPP para el manejo, por ejemplo, del jefe. Todas estas condiciones psicosociales son un poquitico más complejas, y incluso los médicos laborales eh, tienen más trabajo para detectarlas. Y cuando las detectan, ya tienen un nivel de estrés muy, muy, muy elevado. Ya tienen estrés crónico, tienen estrés laborales muy, muy somatizados, y es más complicado el tratamiento, pero obviamente son tratables. Los riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos son inherentes
a los equipos, a las máquinas herramientas, a las herramientas de trabajo, y suelen ser aquellas partes que están en movimiento, aquellas partes que son desprendidas, o los líquidos o los fluidos que desprenden estas máquinas. Por ejemplo, cuando dicen material proyectado, por ejemplo, los esmeriles son los que desprenden material. O hay algunas máquinas de desbaste, los tornos, las fresadoras, los cepillos, máquinas que desprenden elementos, virutas, o los cepillos de los cepillos para la madera. Entonces, los materiales, los equipos, las máquinas que tienen estos riesgos, pues, lo que se hace es colocarles guardas, colocarles protecciones, colocarles sistemas de seguridad para minimizar el riesgo. Entonces, por ejemplo, por colocarle un elemento de protección personal a una máquina, tampoco. Aquí tampoco es que el elemento de protección, pero se minimizan colocándole aditamentos que impidan la comunicación directa entre, puede ser el operario y la máquina. En este caso del ejemplo, pues, tenemos un piñón, sin protección, sin guarda. El hombre, por alguna circunstancia, metió la mano y vea. Los riesgos locativos tienen que ver normalmente con la condición de desaseo y orden. O sea, si usted su puesto de trabajo no lo mantiene ordenado, es muy posible que su riesgo con respecto al locativo comience a aumentar y pueda tener accidentes. Y esto es lógico. Pastillas, cajas, todos lados, herramientas donde no van, etcétera, etcétera. Y su riesgo es latente a tener un accidente o un accidente de trabajo. Algunos puntos son irregularidades en la estructura, ¿sabes? Mal diseño del puesto donde está, la superficie deslizante, demasiado deslizante, las diferencias de nivel que no están demarcadas, o caída de objetos. Pues tenemos los riesgos eléctricos. El de los riesgos eléctricos, es un concepto bastante complejo, que sabemos que la electricidad está ahí, y sabemos que está ahí es porque se manifiesta. La electricidad nunca la hemos visto, sino que la hemos sentido. La sentimos de manera de iluminación, la sentimos en la transformación del calor, la sentimos cuando hemos visto un arco eléctrico, o cuando hemos visto caer un rayo eléctrico, un rayo. En esos aspectos es que hasta ahí es que podemos sentir la corriente eléctrica. Y estos riesgos están inherentes siempre en los eléctricos, en el manejo de la cometida, tanto los que manejan como baja tensión, mediana tensión, obviamente alta tensión. En la medida que vaya ascendiendo de riesgo, los EPP van aumentando de, 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 de protección. Por ejemplo, los elementos dieléctricos de mediana tensión son diferentes a los elementos dieléctricos de alta. Y los elementos dieléctricos de baja tensión son diferentes a los de media. Y a su vez son diferentes, obviamente, a los elementos dieléctricos de alta tensión. En algunas partes, o casi nosotros, casi todos, hemos sentido la manifestación
de la electricidad de manera estática. En algunos casos, esto suele ocurrir cuando estamos en los días soleados, días secos, y nos frotamos con ciertos materiales. Entonces decimos que nos cargamos estáticamente. Y al ponernos en contacto con el polo a tierra, hacemos la descarga eléctrica. Y la hemos sentido como una pequeña chispa, la carga estática. El riesgo tecnológico tiene que ver con explosiones de materiales que han sido ya pasado por algún tratamiento, que han sido tratados a nivel de industria. En el ejemplo que nos plantea la figura, tenemos en la figura un incendio en unos tanques que guardaban elementos de hidrocarburos. Pero como sabemos, los hidrocarburos vienen del petróleo, vienen destilados del petróleo por una serie de mecanismos de, de destilación del crudo a ciertos elementos como alcohol, gasolina, querosene, grasa, aceite, dependiendo del nivel de destilación. Y esto conlleva explosión, fuga, derrame, ¿sí? Como el que nos ve la ilustración. Riesgo de tránsito. Normalmente está relacionado con todos los actores que nos movemos en la ciudad, ya sea los automóviles, las motos, las bicicletas o nosotros como peatones. Y normalmente está diseñado por una persona que está en movimiento o un, o un vehículo que está en movimiento con otro. En movimiento también o otro movimiento o que está en reposo. Si pasan colisiones, volcamiento de obstáculos puede causar accidentes y daño, obviamente, a la persona. Pues, normalmente, cuando estamos en la calle, estamos en riesgo. Nosotros, por ser actores primarios, nosotros como peatones, somos actores primarios del entorno en nuestra sociedad. Entonces, interactuamos con las bicicletas, con las motos, con los carros, etcétera. Por eso, entonces, para minimizar los accidentes, nos recomiendan cruzar por la cebra, cruzar cuando el semáforo nos lo indique, respetar las señales de tránsito, respetar la calle, respetar a los demás peatones como actores primarios de la ciudad. Entonces, esto es los riesgos de tránsito. Los riesgos públicos, poco complejos, son aquellos aspectos que se viven o derivan de los espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Entre estos riesgos, cuando hay demasiado público, aumentan los robos, los atracos, los atentados, los desórdenes públicos, las azonadas, las manifestaciones, aumentan los riesgos para que ocurran esta clase de incidentes. Entonces, el riesgo de un robo es muy alto a que ocurra un accidente. Lo mismo que el atraco, los atentados. Tenemos los riesgos de trabajo en altura. Los riesgos de trabajo en altura aumentan en la medida en que nosotros ascendemos del nivel del piso. El Ministerio del Trabajo informa y dice que trabajo en altura es después de 1,50 metros sobre el nivel inferior. Si usted está trabajando a más de 1,50, ya está en riesgo de altura. Y usted debe tener un certificado de
o un curso de manejo de altura. O sea, ya se considera que usted está haciendo trabajo en altura. Si lo está haciendo a más de 1,50 de altura. Tenemos riesgos de los fenómenos naturales, un poco más complejos, pero se tratan de minimizar. Por ejemplo, un volcán, antes de comenzar a erupcionar, da una cierta señales. Entonces, lo que han hecho los científicos es interpretar esas señales, como temblores, humaradas, sube la presión, etcétera, etcétera. Hace fumarolas. Y con todo y eso, a veces los riesgos no son tenidos en cuenta. El caso que hemos tenido en estos días es el riesgo volcán en Nevado del Ruiz. Él se ha manifestado que quiere hacer erupción, pero ya lleva alrededor de un año en que solo es manifestación, que salen fumarolas, hace temblores, etcétera, y eso, pero no ha hecho erupción. Entre los riesgos de los fenómenos naturales están las lluvias, demasiadas lluvias. Esas cuando a veces caen con granizo, a veces esas lluvias en perspectiva, no sabemos cuándo viene, pueden causar lesiones, pueden causar daños, pueden causar accidentes. Los vendavales, huracán, terremotos, derrumbes, tsunamis, inundaciones, todo de por sí son unos grandes riesgos. E inclusive varios de ellos llevan a la muerte. Aquí les muestro unas evidencias de unos accidentes de trabajo que pudieron evitarse si se hubieran cumplido las normas que tenían establecidas las empresas. En la primera foto vemos un camión minero que pasó por encima de una camioneta. Las normas de seguridad en las empresas mineras son más rígidas. Entonces, los camiones tienen ciertos privilegios. Los carros pequeños no se les pueden acercar a ciertas distancias, deben cumplir, deben llevar una antena, deben tener, que sean visibles, etcétera, etcétera. Porque los puntos ciegos de ellos son muy grandes. Entonces, claro que aquí habría que investigar el accidente, qué fue lo que ocurrió al respecto. Pero fue un accidente en que en primer término involucró los bienes, en el que destruyó por completo un camión. El otro da la sensación de que no le pasó nada, pero hubo daño al bien, como mínimo. Lastimosamente, la segunda foto ya muestra un accidente que tuvo la persona y perdió el dedo. No se sabe qué fue, pero lo que muestra es ya el hueso. Inclusive perdió una falange. Son situaciones muy. La tercera es una quemadura por un arco voltaico. Es decir, iba el señor, tenía que bajar un taco de alta tensión y no tenía los elementos de protección. El arco, y como estaba cerca, el arco le quemó toda la cara. Y nada más fue el arco al momento de cerrar el circuito o de abrirlo. En todo caso, se ve que la radiación ionizante
no le quemó del cuello para abajo, de seguro la clave que tenía, pues, alcanzó a cerrar los ojos, lo que se percibe, pero así tiene quemaduras en su cara. Bien, esto es alguna de unas evidencias de accidente. Vamos a ver este video donde ya comenzamos a hablar del rombo de la NFPA. Bueno, muy bien, este video nos hace unas recomendaciones del manejo de los productos químicos, los líquidos. Como vimos aquí en el video, alrededor de aquí, cada producto tiene un rombo con un color, en este caso azul, rojo, amarillo y una descripción más abajo. En este caso es un detergente industrial, un limpiador de pisos, pero tiene un número en el azul, tiene un número, un 0 en el rojo, un 0 en el amarillo y no tiene nada en el cuadro inferior. Vamos a ir desarrollando cada partecita de esto. Aquí tenemos 3 ejemplos y cada uno tiene diferente numeración. Abajo le comparto el enlace del rombo de seguridad de la NFPA 704. El primer rombo es un 301, 3 en el azul, 0 en el rojo, 1 en el amarillo, una OX en el blanco. Lo propio tiene el siguiente recuadro, un 1, un 4, un 0, y obtiene otro símbolo en el blanco. Y el tercero tiene un 3, un 0, un 2 y otro símbolo en el. Entonces vamos a ir viendo qué significa, qué es eso de rombo de seguridad. Entonces dice así, el rombo de seguridad, también llamado rombo NFPA 704 o diamante de fuego, es un sistema de identificación de peligros químicos en forma de diamante, con un sistema de marca simple, fácil de reconocer y comprensible a cualquier persona que tenga conocimientos básicos de seguridad. Entonces, es un diamante que identifica los peligros químicos con el fuego. NFPA es una nomenclatura en inglés que significa National Fire Protection Association. Una norma que establece la peligrosidad de los elementos con el fuego y obviamente relacionado con la salud de las personas. Porque hay que manejar ciertos elementos, entonces
como vieron en el video, había un elemento, por ejemplo, el detergente de piso, que tenía ese rombo de la NFPA. Entonces, el rombo maneja 3 colores. El rombo está dividido en 4, maneja 3 colores y uno en blanco. El rombo azul, que está a la izquierda, tiene que ver con la salud. En este caso tiene un 2. El rombo 3, el rojo, tiene que ver con inflamabilidad, con la llama, cómo se comporta cuando está cerca al fuego. El rombo que está a la derecha, un rombo de reactividad, o sea, la reacción en cadena que tiene este elemento. Reactividad, reacción en cadena que tiene el elemento con la inflamabilidad. Y ahí el elemento en blanco, el cuadro en blanco, que es un riesgo específico inherente del producto. En este caso tiene una OX. En salud tenemos un 2, inflamabilidad un 3 y un 1 de reactividad. Vamos a ir viendo qué significa cada número. En el rombo azul tiene que ver con la salud, como decía ahí. Tiene 5 niveles. Entonces, nivel 4, que van 5 niveles que van del 4 al 0. El nivel 4 es mortal, nivel 3 muy peligroso, nivel 2 peligroso, nivel 1 poco peligroso, nivel 0 sin riesgo. El nivel 4 dice sustancia con una corta exposición, perdón, puede causar la muerte o daño permanente en un caso de atención médica inmediata. Dependiendo del producto, si usted está expuesto a una sustancia tipo 4, le puede causar la muerte. En este caso, una pequeña exposición, inclusive que después que se lavó la mano, de ácido fluorhídrico, vea cómo le dejó la mano. Lo más probable es que tenga quemadura de 2º grado. Cuando nuestro rombo tiene un número 3, dice materiales que bajo una corta exposición pueden causar daños temporales o permanentes, aunque se dé pronta atención médica. Pero ya es un poquito menos que el 4, pero todavía es. En este caso es un ejemplo de una quemadura con hidróxido de potasio. Cuando nuestro rombo tiene el número 2, en la parte de salud, indica que son materiales que bajo una intensa o continua exposición puede causar daño. Entonces ya la exposición es mayor, pero puede causarnos daño. Y debemos tener atención médica. Hace el ejemplo del tetranolamina. Ya como le dejo la mano. Es una exposición prolongada y no se dio cuenta. Y se dejó así. Cuando el rombo de salud tiene el número 1, que baja, dice, bajo la exposición causa irritación, pero solo daños residuales menores, que causa una pequeña alergia, una irritación ahí a nivel cutáneo, y se quita con un tratamiento médico. Un ejemplo de este material, la glicerina. Tenemos el rombo cuando tiene el número 0, que dice que materiales bajo su exposición en condiciones de incendio no ofrecen otro peligro que el de material combustible. Un caso típico de un material que tiene un sistema de salud 0 es el hidrógeno. Cuando el hidrógeno está contenido, confinado en algún elemento, en algún recipiente, en la parte de salud, normalmente tiene 0, a menos que esté a presión, ya es otra cosa. Ahora vamos en el rombo de la inflamabilidad, en la parte superior, que es de color rojo. También tiene 5 niveles. Nivel 4, 3, 2, 1, 0. El nivel 4
La inflamabilidad trabaja debajo de los 25 grados. O sea, puede reaccionar menos que la temperatura ambiente. Y son pocos los materiales, pero obviamente los existen. Cuando el material tiene 3, está debajo de 37 grados. Entre 37 y 25 se considera 3. Cuando el material tiene un 2, está debajo de 93 grados de exposición. No tienen 1, entonces ya no es debajo, sino que ya cambia la escala. Tiene que estar por encima de 93 grados. Y cuando tiene 0, puede pasar los 93 o los 100 grados, pero no se inflama. Cuando nuestro rombo, la parte superior, tiene un 4, en su rombo color rojo, dice, materiales que se vaporizan rápido, completamente a la temperatura y presión atmosférica ambiental. Un ejemplo de eso es el acetaldehído. Ahí vemos dos imágenes, una de la fórmula química y la otra la reacción que le produjo a la persona que está ahí con poca exposición del acetaldehído. Cuando nuestro rombo presenta un número 3, nuestro material está en la orden debajo de los 37 grados y quiere decir que a temperatura ambiente puede encenderse. Temperatura ambiente se considera entre los 20, los 30 grados, 35 grados centígrados. Entonces poco más o menos se considera temperatura ambiente y puede prenderse, puede encenderse espontáneamente. Ahí tenemos una imagen de una reacción que tuvo con este líquido, el estireno. Cuando el material presenta en el rombo número 2, en la parte de la inflamabilidad, el material está un poco por debajo de los 93 grados centígrados. De temperaturas altas en todo caso, puede ocurrir una ignición. Ahí mostramos la persona tiene una quemadura con cresol. Lastimosamente una quemadura bastante compleja de manejar. Cuando el material tiene un 1, son para materiales que superan los 93 grados. Entonces, un ejemplo de este son los aceites. Y los aceites se prenden obviamente porque pasan esta barrera de los 93 grados centígrados. Vemos el caso típico, un aceite de cocina que superó los 93 grados y llegó al punto de ignición. Se prendió fuego. Y un material que así esté calentado a más de 93 grados, a 100 grados, no reacciona el ácido clorhídrico. Pero eso no indica que no sea peligroso. Es un material que en la inflamabilidad no reacciona. Es muy diferente a la reacción que tenga en salud. Entonces, el ácido clorhídrico tendrá otras características en la parte de salud, pero es cero en la parte de inflamabilidad. Ahora seguimos con la parte de reactividad, o sea, la reacción en cadena. Reacción que puede presentar cuando haya vencido el punto de inflamabilidad, cuando se haya prendido. Pero también tiene 5 niveles. El 4 dice puede explotar súbitamente. Ya a temperatura y a presión ambiente puede explotar. El 3 puede explotar en caso de choque o calentamiento. O sea, una leve temperatura y puede explotar. Cuando tiene un número 2, es inestable en caso de cambios químicos violentos. O sea, cuando reacciona con otro, puede explotar. Puede convertirse en inestable. Cuando tiene un número, es inestable en caso de calentamiento.
para que cuando ya se está calentando mucho, ya pasa de estado químico a otra condición y ahí se vuelve inestable. Y como en el caso anterior, es estable, cero. La reactividad, o sea, la reacción en cadena de este elemento es estable. Entonces, cuando tiene un número 4, el material que por sí mismo son capaces de explotar, detonar o realizar o reacciones explosivas a temperatura y presiones normales. Típico ejemplo de esto es la nitroglicerina. La nitroglicerina puede explotar a temperaturas ambientes. Por eso es complejo el manejo de este material. Es complejo. Ahí tenemos una cadena química de cómo es la nitroglicerina. Cuando tiene un número 3, líquidos sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura. Ejemplo, el estireno. Entonces, cuando pasan esta temperatura, la reacción en cadena entra en función. Puede desencadenar explosión. Cuando tiene un número 2, son materiales inestables, pero que pueden pueden sufrir cambios químicos violentos y explosivos cuando tienen temperaturas altas. Ejemplo, el ácido sulfúrico. A pesar que tiene un número 2, pero es muy delicado el ácido sulfúrico. De por sí ya es un elemento muy complejo de manejar. Cuando nuestro rombo en la parte derecha tiene un 1, son materiales que de por sí normalmente son estables, pero que pueden llegar a ser inestables sometidos a presiones y temperaturas elevadas y pueden llegar a reaccionar con el agua, liberando energía de forma violenta, es decir, explotan. Esto, el ácido nítrico, cuando es sometido a temperaturas y presiones altas y le echamos agua, es una bomba. Y un material que no reacciona y que no reacciona con el agua, aunque esté prendido cuando tenga presión, el cloruro de bario es más o menos un elemento estable. Pero eso no quiere decir que tenga su grado de complejidad. El rombo inferior, el blanco, tiene ciertas características. Ejemplo, cuando tiene una OX es un oxidante. Cuando tiene una COR es corrosivo. Cuando tiene una S es un gas asfixiante. Cuando tiene una BiO es riesgo de peligro biológico. Cuando tiene CRI-O es un material criogénico. Quiere decir que trabaja a baja temperatura. Cuando tiene una AL, cae alcalino. Y así hay otros ciertos materiales que normalmente la condición que tienen se colocan las primeras iniciales. Como vemos, tenemos una W con una raya y dice no usar agua. Para el ejemplo es el sodio. Pues hay un símbolo, que lo hemos visto, es un riesgo biológico y el riesgo de radioactivo. El riesgo de radioactivo en reactividad, o sea, la de reacción en cadena. Estos son algunos ejemplos, algunos símbolos que tiene para nuestra normatividad de los rombos de la NFPA 704. Aquí les muestro unos ejemplos de las nomenclaturas para el oxígeno. Tiene 0 en salud, 0 en inflamabilidad, 0 en reacción en cadena, reactividad, y OX en el riesgo inherente, o sea que es un elemento oxidante, el oxígeno, oxidante. La soda cáustica es un material complejo y vemos que tiene 3 en la parte de salud.
O sea, es peligroso el manejo de este elemento. Tiene, a pesar que tiene 0 en inflamabilidad y 1 en reactividad. O sea, la reacción en cadena es poco. La inflamabilidad es casi nula, pero muy complejo para la salud. La soda cáustica. Y abajo dice ALK, alcalina. Reacción alcalina. Tenemos el dióxido de carbono, COCO2. Para la salud es riesgoso. En poquitas cantidades se puede respirar, pero cuando ya está confinado con nosotros podemos respirarlo, pero nos causa intoxicación. Puede causar la muerte. Inflamabilidad 0, ¿verdad? Y reactividad 0. O sea que no reacciona con la temperatura y no tiene reacción en cadena. En la parte de los riesgos inherentes del material no muestran. Pero es un desplazador de aire, porque no asfixia. Y en la parte derecha tenemos un elemento que no nos dice. Da la casualidad que este elemento, aquí en este caso, comparte 2 nomenclaturas. El rombo de la NFPA está por arriba y la nomenclatura de las Naciones Unidas. Entonces, tiene al riesgo de la salud 1, poco. Riesgo inflamabilidad 3, bastante. Bastante. O sea que se inflama con menos de 93 grados. Y en reacción en cadena no tiene porque ya está inflamado, pero no tiene reacción en cadena 0. Y no tiene riesgo inherente. Y tiene una tabletica que dice UN 1203. Esta es otra normatividad que tiene que ver con la normatividad de las Naciones Unidas. Otra normatividad que hay con respecto a manejo de líquidos inflamables. En este caso, jóvenes, es el caso de un hidrocarburo procesado. Puede ser una gasolina o un alcohol, pero un hidrocarburo procesado. El 130. Y normalmente le colocan también el UN 1203. Esto lo vemos, si de pronto han detallado algunos camiones cisternas, tienen la nomenclatura, alguna de las 2 nomenclaturas tienen cuando están transportando hidrocarburos. Les muestro aquí una ficha de seguridad. La de la derecha es un ácido sulfúrico y de la izquierda no alcanzo a leer, pero es otra ficha técnica. Pues así es una ficha técnica donde muestra, dada la casualidad, muestra más rombos, pero es para identificar que es darle mayor especificación al elemento que es muy peligroso. En este caso, un ácido sulfúrico, campeón de los accidentes, o sea, de las lesiones permanentes, el ácido sulfúrico, además del fuego. Bien, jóvenes, por último, vamos a hablar de los extintores. Una breve introducción de los extintores, la clase de fuego que combate. Los extintores son aparatos para combatir fuego incipiente, o sea, cuando hay apenas conatos de incendio, pequeños incendios, para que no surjan, no se vuelvan incendios fuera de control. Entonces, tenemos los tipos de extintores, los A, B, C, D y K. Y la definición de extintor dice, aparato portátil para apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud, que consiste en una pequeña botella en cuyo interior hay una sustancia líquida, espumosa o en forma de polvo, dependiendo de la que se esté utilizando.
agua pulverizada, en algunos casos hidrocarburos, otros casos dióxido de carbono, etcétera, dependiendo del fuego que vaya a apagar. Entonces, tenemos los extintores tipo A, que son para madera, cartón, papel, tela, casos típicos. Tenemos los extintores B para apagar incendios pequeños con alto incendio de pintura, gasolina, petróleo. Tenemos los extintores tipo C, equipos de instalaciones eléctricas. Tenemos los extintores tipo D para los incendios que son de materiales como el sodio, el potasio, el magnesio, el aluminio, etcétera. Tienen otra característica estos, estos extintores. Y el extintor tipo K para grasa, aceite de cocina, y todo lo que tenga que ver ya esos derivados pesados del petróleo. Bien, jóvenes, con esto mostramos ahora algunas conclusiones de algunos videos para la introducción de la seguridad y salud en el trabajo. Tratamos de cumplir los acuerdos, casi 2 horas. Hablamos de la contextualización del reglamento del aprendiz con respecto a la salud y seguridad en el trabajo. Lo mismo, lo propio del decreto 1443. Ampliamos los conceptos de EPP. Hicimos algunas explicaciones, algunos conceptos de definiciones de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de los factores de riesgo en los entornos, en nuestros ambientes de trabajo. Hablamos del concepto de la norma del rombo de seguridad de la NFPH. Hablamos de los extintores de trabajo. Bien, aquí está las conexiones para las conexiones web de los diferentes temas que estábamos relacionando. Muchas gracias, jóvenes. Nos veremos en otra oportunidad. Bueno, vamos a cortar el video.